Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de educación virtual. Hablaremos de hipertensión endocraneal en dos partes. Ahora haremos la primera parte. Soy Luis Miguel Duchén Rodríguez, neurocirujano y cirujano de columna. Cuando hablamos de hipertensión endocraneal tenemos que tomar en cuenta algunas cosas que son trascendentales. En primer lugar, recordar que la presión atmosférica no va a ejercer ninguna acción en el encéfalo porque está protegido por el cráneo, de tal manera que esa presión va a ser cero. Sin embargo, vamos a tener otros elementos que pueden condicionar cambios en la presión intracraneal, fundamentalmente la presión hidrostática que ejerce el líquido cefalorraquídeo. También debemos analizar la presión de llenado que se relaciona con el volumen del contenido intracraneal y con la elastancia del sistema, que es la tendencia a volver a una forma original una vez que las fuerzas se disipan. Los valores de la presión intracraneal varían. Los adultos tienen valores entre 5 a 10 milímetros de mercurio, los niños jóvenes entre 3 a 7, los lactantes a término 1.5 a 6 y hablamos de un valor superior aceptable que varía de acuerdo a la literatura entre 20 a 25 milímetros de mercurio. Sin embargo, vamos a tomar un dato importante, es que es potencialmente mortal un valor que supere a los 25 o 30 milímetros de mercurio. Es importante recordar que existe una distribución de volumen y también de presión dependiendo de varios componentes del contenido intracraneal. Tenemos el volumen del tejido cerebral, de la sangre arterial y venosa y del líquido cefalorraquídeo. El tejido nervioso aproximadamente comprende el 80%, el líquido cefalorraquídeo el 10% y la sangre el 10%. Debemos recordar que cuando existen cambios en uno de estos elementos, pues esto va a generar cambios en el resto. Imaginémonos que tenemos una masa que genera crecimiento lento y paulatino dentro del espacio intracraneal, por ejemplo, un tumor. Esto va a generar aumento de la presión intracraneal. Entonces, varios elementos van a generar este cambio. Pueden haber aumentos en el tejido cerebral por un edema cerebral, puede haber hidrocefalia, que es un acúmulo anormal del volumen del líquido cefalorraquídeo, o puede haber aumento en el volumen sanguíneo por una vasodilatación arteriolar, y como habíamos mencionado en inicio, puede haber una aparición de una masa, un tumor o incluso un hematoma. Esto va a generar que exista cambios en el contenido. No podemos hacer desaparecer al sistema nervioso. Entonces lo que hace nuestro sistema es distribuir el volumen del líquido cefalorraquídeo a otras áreas, específicamente a través del conducto ependimario hacia la médula espinal y al espacio subaracnoideo que está en la columna, redistribuyendo entonces el volumen del líquido cefalorraquídeo a otro compartimento. Sin embargo, esto va a generar un tiempo en que el paciente va a poder tolerar eso. Entonces, cuando tenemos un momento en que este volumen llega hasta un punto que genera cambios muy rápidos, es que el paciente se descompensa. Quiere decir esto que, en principio, volúmenes pequeños y de lento crecimiento van a ser bien tolerados. Sin embargo, va a haber un momento en que se agotan estos mecanismos de compensación y pequeñas variaciones de volumen van a generar grandes cambios de la presión intracraneal. Y esto, consecuentemente, puede condicionar la presencia de hernias encefálicas y de isquemia. Por eso es importante recordar que existe un mecanismo de compensación que puede agotarse. Y eso vamos a entenderlo más fácilmente con esta curva entre la relación de volumen y presión. En esta parte tenemos a la presión intracraneal, en esta otra línea tenemos el volumen. Si nosotros tenemos un volumen normal, vamos a tener una presión intracraneal normal, todo en parámetros aceptables, compensados. Vean una presión intracraneal menor a 10 milímetros de mercurio. Cuando tenemos un aumento de volumen paulatino, lento, va a generarse un aumento de la presión intracraneal, pero que va a generar
al mismo tiempo mecanismos de compensación. Como les decía, el líquido cefalorraquídeo va a ser redistribuido y por lo tanto el sistema va a entrar en un equilibrio. Sin embargo, ese equilibrio se puede romper cuando el volumen es muy grande o cuando se presenta de forma muy rápida. Ejemplo, un hematoma epidural, un sangrado en el espacio epidural. Entonces, esta curva que tenía una ascendencia lenta va a generar un aumento rápidamente progresivo en la presión intracraneal, de tal manera que cambios, fíjense, un volumen de acá a acá no superaba los valores aceptables, pero el mismo volumen aumentando a este volumen inicial genera cambios muy importantes de la presión intracraneal. Entonces, esta relación de la curva de volumen y presión tenemos que conocerla y entender que la compensación de la presión intracraneal tiene un límite y ese límite rápidamente puede ser vencido y puede condicionar grandes problemas. Otros elementos que tenemos que tomar en cuenta es la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es directamente proporcional a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Una presión de perfusión cerebral normalmente debe estar por encima de los 50 milímetros de mercurio, aunque la mayoría piensa que 80 milímetros de mercurio es lo óptimo, basta que esté más por encima de 50 para tener un cerebro funcionante. Si la presión de perfusión cerebral disminuye a menos de 40 milímetros de mercurio, con certeza vamos a entrar a un proceso de isquemia cerebral. Entonces vamos a pensar un poco. Si yo tengo un paciente que tiene una presión arterial media de 70 y una presión intracraneal de 10, yo voy a tener 60, por lo tanto, la presión de perfusión cerebral va a ser normal. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente que tiene 25 milímetros de mercurio de presión intracraneal y su presión sigue siendo la de 70? Vean ustedes que vamos a estar por debajo del valor que estamos nosotros necesitando para un funcionamiento normal. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Genera una compensación. Si ese paciente, reitero, tiene una presión intracraneal de 25, nuestro cerebro va a mandar señales para que esta presión arterial media aumente. Y aumente, por ejemplo, a 85. Si yo tengo 85 de presión arterial media menos 25 de presión intracraneal, yo voy a tener 60 milímetros de mercurio, lo que va a permitir una irrigación, una presión de perfusión, digamos, aceptable para ese cerebro. Pero esta compensación no es tan sencilla como acabo de mencionar, esto es un juego matemático. ¿Por qué? Porque si yo aumento la presión arterial media, también puedo generar, por ejemplo, posibilidades de hemorragias. Entonces, este mecanismo de compensación es muy sutil. Por eso, uno de los datos que nosotros tenemos clínicamente para pensar que un paciente tiene aumento de la presión intracraneal es el aumento de la presión arterial media, que, reitero, es un mecanismo de compensación que nos permite tener una buena presión de perfusión cerebral. De ahí que no va a ser un elemento trascendental el buscar valores normales de presión arterial en pacientes en quienes sospechamos de una hipertensión endocraneal. En otras palabras, el paciente va a compensarse aumentando la presión arterial media. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es reducir la presión intracraneal para resolver el problema del paciente. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es el flujo sanguíneo cerebral, que es la relación entre la presión de perfusión cerebral y el radio del vaso, que habitualmente está entre 45 y 65 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Entonces veamos esta curva, este ciclo que puede generar grandes problemas. Si yo tengo un paciente en quien aumenta la presión intracraneal, vamos a tener inmediatamente una disminución de la presión de perfusión cerebral. Esto consecuentemente va a llevarnos a una hipoxia e isquemia. El cerebro, como un mecanismo de compensación, va a generar una vasodilatación y va a aumentar un volumen sanguíneo intracraneal, lo cual va a aumentar la presión intracraneal y por lo tanto el ciclo
se vuelve eterno. Entonces vean ustedes que es un problema que puede generar finalmente la muerte del paciente. Entonces, clínicamente, ¿cómo se va a manifestar eso? El paciente va a tener, como habíamos dicho, para intentar aumentar la presión de perfusión cerebral ante un aumento de la presión intracraneal, lo que va a hacer el paciente es aumentar la presión arterial media y por lo tanto va a tener hipertensión arterial. Como estos estados generan deterioro del sistema nervioso, vamos a tener una bradicardia. ¿Por qué? Por afectación del tallo cerebral, que al mismo tiempo va a manifestar trastornos respiratorios. Entonces, si tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial, sumados a bradicardia y a trastornos respiratorios, estamos hablando de una clara muestra de una hipertensión intracraneal. Cuando nosotros hablamos del síndrome de hipertensión endocrinal, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas producidos por un incremento en el volumen del contenido intracraneal, cuyas consecuencias finales pueden ser tan graves como la isquemia cerebral, por la disminución de la presión de perfusión cerebral, y el daño mecánico por las hernias encefálicas. Cuando hablamos de un síndrome de hipertensión intracraneal compensado, estamos hablando de un paciente que tiene cefalea, náuseas, vómitos, puede tener diplopia porque hay una parálisis o paresia del sexto nervio craneal, y cuando nosotros hacemos el examen del fondo de ojo vamos a tener un edema de papila secundario. Esta es una imagen de una fundoscopía normal, una papila normal, y aquí vemos un edema de papila. Recuerden que este paciente ya está con hipertensión endocrinal, pero todavía está compensado, todavía la curva no ha llegado a su máximo nivel. Cuando existe un síndrome de hipertensión endocrinal descompensado, estamos hablando de un paciente que va a tener un síndrome de deterioro rostrocaudal. ¿A qué nos referimos? A un conjunto de signos deficitarios producidos por la isquemia cerebral y el efecto mecánico de las herniaciones cerebrales. Estos reflejan el compromiso progresivo desde la corteza cerebral, que llamamos rostral, hasta el bulbo raquídeo, que es caudal. Cuando tenemos diferentes etapas, existe diferente manifestación clínica. En la etapa diencefálica temprana, el paciente tiene obnubilación, su respiración puede ser euneica o tenerla de Cheyne-Stokes, las pupilas son pequeñas y hipoactivas, la respuesta oculocefálica está presente, el paciente puede localizar el dolor. En una etapa diencefálica tardía, el paciente va a tener obnubilación o estupor, respiración de Cheyne-Stokes, puede tener una respuesta oculocefálica presente y va a tener datos de decorticación. Cuando hablamos de una etapa mesencefálica, el paciente ya va a estar en coma, puede tener hiperventilación neurogénica central, va a tener midriasis o pupilas intermedias reactivas, hay una disminución del movimiento oculocéfalo-giro conjugado, en realidad va a estar desconjugada y va a haber signos de deceleración. Y cuando estamos a nivel pontobulbar, el paciente va a estar en coma, su respiración va a ser irregular, las pupilas son intermedias reactivas, el paciente va a tener ningún tipo de respuesta oculocefálica y la respuesta motora va a ser también ausente. Existen diferentes tipos de edema cerebral. Hablamos del edema vasogénico, aquel que es extracelular, compromete a la sustancia blanca, altera la base hematoencefálica, ¿sí? Incrementa la permeabilidad vascular y tiene un exudado con alto contenido de proteínas. Es el que se debe, por ejemplo, a la presencia de un tumor cerebral. El otro tipo de edema es el citotóxico, que es intracelular, de sustancia blanca y gris, no altera la barrera hematoencefálica y se debe a un agotamiento energético de la célula. El edema cerebral osmótico es aquel que es intra y extracelular, compromete sustancias blanca y gris, no altera la barrera hematoencefálica y se debe a que tiene una hipoosmolaridad plasmática. El hidrocefálico es extracelular, tiene la misma composición del líquido cefalorraquídeo, compromete sustancia blanca periventricular, como vemos en la imagen, y no altera la barrera hematoencefálica. Finalmente, el isquémico es intra y extracelular, compromete sustancia blanca y gris, altera la barrera hematoencefálica, empieza como citotóxico y termina como basógeno. Bueno, en la siguiente presentación vamos a tener el resto del tema de hipertensión endocrinal. Gracias por su atención.